Hoy el doctor Aquino me manifestó que tenía interés en que se hablara un poco sobre las nuevas terapias y una de las terapias que más está dando como de qué hablar, sobre todo este año y el año pasado, es la inmunoterapia del cáncer. Y bueno, yo le comenté que para hacer una charla realmente de base de la inmunoterapia había que hablar de pronto de ciertas cositas para entender a cabalidad después con una charla explícita sobre eso, cuáles eran las modificaciones que se habían efectuado. Y bueno, aprovechando que este mes por el National Cancer Institute de Estados Unidos es el mes del melanoma, y también aprovechando que en este cáncer en particular fue por donde se empezó a meter una terapia que se llama ipilimumab, que son los llamados inhibidores del CTLA4, que cambiaron mucho el pronóstico de esta patología, entonces decidí comenzar por ella, hacer una charla de melanoma, y esta charla, que es la primera parte, vamos a hablar de lo que es diagnóstico y la introducción de la clasificación del melanoma, todo eso para llegar a un punto que después se va a ver en la segunda charla, que sería estadificación del melanoma, terapias dirigidas, genéticas, y al final la inmunoterapia propia del melanoma. Cuando se habla ya después de la inmunoterapia del melanoma, que es la misma inmunoterapia que se aplica a otro tipo de cánceres actualmente, ya que dio muy buen resultado en este cáncer, que en forma de terapia estaba algo huérfano porque no había muchas modificaciones del pronóstico, sobre todo en estadios tardíos. Se empezó a aplicar ya después en renal, se empezó a aplicar en páncreas, se empezó a aplicar también en pulmón de células pequeñas, donde tendríamos un melanoma. El melanoma maligno es una neoplasia que viene de los melanocitos, una neoplasia que parte de las células promotoras a nivel basal en la piel de los melanocitos. Aunque anteriormente se consideraba infrecuente, la incidencia se ha incrementado vertiginosamente en las últimas 2 décadas, sobre todo. El National Cancer Institute ha puesto las alarmas porque las estadísticas del CER están hablando de que hay una alta incidencia de melanoma, sobre todo de melanoma asociado a la exposición solar y también a las cámaras de bronceado, aunque habrá otros tipos de melanoma que vamos a ver poco a poco en el desarrollo de la charla, que tenemos que identificar, pero en particular esta, y se ha visto una alta incidencia de melanoma, por eso se enfocó en que los médicos debían capacitarse sobre el tema. En la historia clínica, cuando viene un paciente con una sospecha de un probable cáncer de piel tipo melanoma, que es muy importante averiguar la historia familiar, sobre todo de melanoma o de otros tipos de cánceres de piel. Dejar sentado en la historia clínica si existen historia familiar de algunos lunares prominentes o lunares irregulares. Esto va a tener que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es predisposiciones de nevos familiares displásicos, que son lesiones, digamos, precancerosas o lesiones consideradas precursoras de un probable melanoma. La historia familiar del cáncer de páncreas es otro citoma, y esto en particular tiene que ver porque muchos de estos tejidos se desarrollan a través de la cresta neural, y por ende tienen algo de relación celular. Entonces, cuando uno no encuentra las historias familiares de melanoma y se encuentra de cáncer de páncreas o de cáncer de tipo cerebral de tipo astrocitoma, ahí la cosa puede indicar que hay una tara genética y sospechar que ese paciente podría tener riesgo también de desarrollo de melanoma. Los melanomas previos, o sea, lógico, un paciente que ya ha presentado un melanoma anteriormente, cuando presenta una nueva lesión, hay que sospechar que nuevamente puede ser una recidiva del melanoma o un melanoma nuevo que viene de otra posición. Sobre todo, ¿por qué? Porque el National Cancer Institute ha reportado que hay pacientes que tienen incluso hasta 8 o más. Un paciente que desarrolla un melanoma puede desarrollar 8 o más melanomas, ya sean por melanoma nuevo o primario de otro sitio, de la piel o de algún otro lado, o por recidivas del melanoma anterior. La exposición solar, porque los rayos UV y UVA tienen que ver mucho con la proliferación de los melanocitos, y esta estimulación a largo plazo termina degenerando las células precursoras del melanocito, y esta es melanoma. Lo que son ganglios o lo que son nevos o lunares, sobre todo cuando el paciente, ya veremos más adelante cómo podemos enfocar la evaluación, cuando el paciente informa de cambios de tamaño, de color, la simetría, y estos dos que son muy importantes cuando el paciente, aparte de esto, y uno está altamente sospechando de melanoma, tiene
esto, o sangrado o tiene lunar ulcerado. Cuando vienen estas dos cosas, o sea, ya tiene un pronóstico bastante precario porque son algo que le indica agresividad o avance de la enfermedad. Y la historia personal o familiar de síndrome multinévico, y eso lo vamos a evaluar poco a poco a continuación. Bueno, dentro del examen que se puede hacer un examen corporal total de piel para efectuarse la evaluación inicial y durante visitas subsecuentes, sobre todo en los pacientes que tienen múltiples síndromes, que tienen múltiples nevos y que haya que hacerle seguimiento, porque a pesar de ser benignos en inicio pueden tener cambios y resulta difícil cuando el paciente tiene 100, 150 lunares, en lo que no se refiere a nevos, y lo evalúa después, cuando ve 10, 15 pacientes, lo viene a ver al mes, uno no sabe este lunar estaba así o cambió, y se hacen registros fotográficos en los centros en donde se maneja este tipo de patologías. Y bueno, la otra, la antigüita, nos toca bastante, es ante sospecha de melanoma o probable melanoma metastásico, desnudar al paciente y revisarlo por absolutamente todas las partes. Ya veremos que no solamente es piel, lo que son las partes de la piel, hay que evaluar todo, periné, abrir las nalgas, revisar la piel interglútea, revisar detrás de las orejas, porque a veces hasta en el cuero cabelludo hay melanomas ocultos que uno no ve como lesión primaria, y también las mucosas. Y no estaría de más incluso hasta hacer fondo de ojo en algunos pacientes, y ya veremos más adelante por qué. Ahora, las fotografías seriadas, que también, bueno, por la misma razón que les comentaba anteriormente, ayudan mucho a hacerle seguimiento al melanoma, y hay un estudio que se llama epiluminiscencia y los análisis computarizados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando se desarrolle la charla. Esta epiluminiscencia la va a encontrar también como dermoscopía, y es básicamente una lupita con un sistema para medición de lunares, y se hace aplicándole aceite al lunar, y bueno, eso magnifica la imagen y tiene algunas características que indican si el lunar puede ser malo o bueno y si vale la pena o no biopsiarlo. Bien, ¿qué evaluamos en las lesiones névicas? Cuando el paciente nos dice, mire, este lunar, no sé, esto podría ser como malo, estoy asustada, mi familiar me dijo que esto no era normal. Lo que en general se evalúa es el A, B, C, D y E, acá faltó la E, de las características de esa lesión. La primera sería A, que es la asimetría. En general, si divides el lunar que estás viendo en dos partes iguales, y si una parte no es casi imagen espejo con la otra, ahí no está muy bueno ese signo. La irregularidad del borde, porque en general los nevos que son benignos son bastante regulares, igual que las lesiones de pronto de pulmón, que encontramos lesiones más regulares. Cuando hay algo anormal, todos los bordes son espiculados, así igual pasa con los nevos, uno ve el borde todo, no es uniforme. No es uniforme. La C, que sería el color, en general el melanoma tiende a ser muy negro o incluso en azul, o uno encuentra intensidades variables dentro del lunar, y es característico que el paciente le diga a uno, mire, este lunarcito estaba como medio marrón y ahora está más negro de un lado y medio marrón del otro, cambia todo, que es muy fácil de pronto cuando tiene un nevo que no es congénito o un nevo que viene estable, pero cuando tiene un nevo displásico, que las características del nevo displásico, aunque son lesiones precursoras, no son melanomas per se en inicio, también se ven muy similares. Entonces ahí es muy usual hacer registros fotográficos y evaluar y comparar las fotografías de antes y el después. El diámetro, si es mayor de 6 milímetros, y lo que dice el National Cancer Institute y la Sociedad Americana de Dermatología es, si usted agarra un lápiz y tiene la punta del borrador del lápiz, lo compara con el lunar, y el lunar más o menos da exactamente igual al diámetro o lo supera, ese lunar, préstele atención porque no va a parar en buen sitio. Si hay pacientes sospechosos del melanoma, aparte de dónde está la lesión, también hay que evaluar lo que son los ganglios linfáticos que están dirigidos a la zona. Y bueno, en primera medida, la palpación y la inspección de los ganglios que pueden drenar de la zona, si están indurados, si no, si están fijos a plano, si tienen una consistencia irregular, y posteriormente habrá que hacer unos estudios para confirmar si ese ganglio realmente está comprometido o no, o solamente hay inflamación reactiva. Bien, esto es más o menos lo que se le comenté de lo de la evaluación de los lunares, ¿verdad? Toda la publicidad que se le está haciendo a todos los médicos que vamos a enfocar al melanoma. En distintas lesiones veamos las
hablando del ABCD, igual ellos hacen esta publicidad tratando de que la gente también haga un examen, así igual que hace el examen mamario, también se revise la piel o la autopalpación testicular para el cáncer testicular, también le dicen a las personas cómo tienen que autoevaluarse y acudir al médico lo más temprano posible cuando este tipo de problemas se presentan. Aquí está la A, que era lo que le mencionaba, la asimetría, el borde irregular aserrado, que sería la otra. Si el lunar tiene una parte más oscura que la otra, que sería el cambio de color, el diámetro de 6 milímetros o más, y la E que faltó anteriormente sería la evolución. Doctor, este lunarcito que ayer no estaba así, yo estoy notando que hace 2 o 3 meses está cambiando de color, está mayor de diámetro. Y no se olviden de revisar los pliegues de los dedos, el lecho subunguial, que también a veces es sitio en donde se encuentran este tipo de patologías. Bien, este sería ya algo de publicidad también. No mucho eso, básicamente lo que mencioné anteriormente, pero The American Academy of Dermatology wants to put an end to an alarming statistic. In the last 10 years, every year, the number of melanomas have increased by about 9% in the men over 65. It's a serious epidemic. Dr. Rutledge Forney says older Caucasian men are at a very high risk, but anyone can be affected. If we catch melanoma early, 99% of them are curable. If we don't catch it until it's advanced, then 85% of people will die from melanoma. To watch for signs, remember A, B, C, D, E. The first one is asymmetry. If you can take a lesion and cut it in half and the two sides don't match, that's a warning sign. The second is irregular borders. Two colors is one of the main things we look for. The fourth thing is the D, which is diameter. We know that moles that are bigger than the size of a pencil eraser have a greater risk factor. And the last is E for evolving or changing. Dermatologists recommend men over 40 who are Caucasian, have a history of sunburn, or with fair skin or numerous moles, get an annual skin check. Family history also raises the risk for melanoma. For today's Health Minute, I'm Susan Hendrick. Básicamente por eso elegí este videito. Los siguientes laboratorios están indicados ante la sospecha de melanoma. Bueno, ya empezamos a pensar que tenemos que hacer una biopsia. ¿Cómo vamos a hacer la biopsia? Más adelante les voy a mostrar, pero vamos a hacerle una bioquímica básica, el hemograma completo, que nos ayuda mucho, el perfil bioquímico, urea, creatinina, lo que lo conocemos. Es muy importante el proteinograma, porque el proteinograma nos va a dar el estado nutricional, que es las proteínas, la albúmina, cómo está funcionando el hígado, las alteraciones de la AST, ALT, que indican que probablemente pueda haber metástasis o no dentro en el hígado, y la fosfatasa alcalina, que indica también que puede haber una obstrucción o no de los conductos biliares producto de una metástasis hepática. La LDH es una cosita que nunca puede faltar, y la LDH, el lactato deshidrogenasa, es muy importante en el seguimiento del paciente y en la clasificación de si ese paciente lo podemos considerar como grave o de un pronóstico precario o un pronóstico un poco más benigno. Que digamos que hablando de melanoma, el pronóstico para la enfermedad avanzada es muy malo, hay espectros de lo malo. Entonces la LDH, cuando uno tiene una LDH elevada, lo que está diciendo es aquí hay una alta proliferación celular. Entonces cuando uno tiene un CA avanzado tipo melanoma y la LDH aparte está elevada, uno dice ese cáncer se está reproduciendo como mosca. Y lo más probable es que si uno logra sacar o extirpar la lesión, ese paciente yo tengo que ponerle el ojo porque tiene alto chance de que si esa LDH no bajó, tenga o metástasis en otro lado o tenga alto riesgo de que antes de que cumpla el año le esté saliendo nuevas lesiones o le esté saliendo una recidiva por otro lado. El pronóstico lógicamente cambia. Entonces no olvidar la lactato deshidrogenasa y su importancia. Bien, ¿cómo vamos cuando tenemos una lesión a obtener el resultado? Tenemos que mandarlo a patología, que es lo básico. Y ellos son los que nos van a decir exactamente qué tipo de melanoma es. Y hay unas clasificaciones que vamos a verla más adelante en la próxima charla, que sería el índice de Clark y el índice de Breslow, que nos hablan de profundidad o extensión. Ahora les explico qué significa eso. Ahora, se hace una biopsia incisional completa de una lesión que sea sugestiva de melanoma, con unos bordes, digamos, amplios para que se pueda resecar y sobre todo con una profundidad adecuada para que la lesión salga. Y una excisión quirúrgica o resección después de la biopsia, que es como el second look, para tratar de lograr un borde amplio. Si de pronto en la patología encontramos que la resección tiene un borde que está aún comprometido con tumor y que quedó algo ahí
dentro del lecho como riesgoso. Y la biopsia del ganglio centinela. ¿Alguien sabe qué es la biopsia del ganglio centinela? ¿Alguien me puede definir la biopsia del ganglio centinela? Porque la biopsia del ganglio centinela, o lo que es la sección de ganglio centinela, se va a escuchar mucho en las charlas de cáncer de mama y también en melanoma y otros tipos de cánceres. ¿Qué quiero decir con ganglio centinela? ¿Alguien lo sabe? Donde drena directamente el territorio comprometido. Bien. El ganglio centinela es como el ganglio vigilante, es el ganglio que está drenando la zona en donde está la lesión. Y lógicamente, si nosotros pensamos que los tumores se diseminan por contigüidad o por diseminación sanguínea o diseminación linfática, si tenemos una diseminación linfática vamos a tener células tumorales que en la primera avance van a llegar hacia la zona del ganglio linfático que drena específicamente la zona donde está posicionada la lesión. Teóricamente lo que se hace es evaluar ese ganglio, y si ese ganglio no está comprometido con células tumorales, ya no se hace lo que se hacía antes, que era vaciar absolutamente todo el nicho, sacando todos los ganglios, porque generaba más fibrosis, más problemas, elefantiasis en algunos casos. Entonces la mortalidad igual tampoco era que cambiaba mucho. Lo que se hace es, si el ganglio centinela está totalmente negativo, y el Breslow lo indica, la estadificación que se hace con la muestra es digamos que llamativa para algo que no está tan avanzado, sencillamente se cierra intraquirófano y no se procede más, se espera, se hace un seguimiento. Más adelante tenemos unos videos de cómo se efectúa. Listo, ahora, ¿qué decían? Bueno, si tú tienes una masita que mide 5 centímetros y después entonces le metes tratamiento quimioterápico y le haces un control tomográfico a los 2 o 3 meses y lo que medía 5 centímetros ya no está, una reactividad adecuada a la medicación. Cuando tiene menos del 50% o cuando no tiene nada, bueno, ese tratamiento no está sirviendo de nada, cámbialo. O una reactividad parcial. Pero ¿qué pasaba cuando había igual diámetro pero una tasa metabólica exactamente similar o atenuada? O sea, cuando tiene menos SV. Ese tamaño, a pesar de estar igual, nos indicaba que la droga estaba sirviendo y que la tasa metabólica era menor. Por ende, ahora hay unos criterios utilizando el PET que se llaman criterios PERSIST, que se utiliza mucho para evaluar cuál es el avance que ha tenido con nuestro tratamiento la masa tumoral. Bueno, eso es básicamente el video que indica que era lo del P. Los melanomas tienen unas clasificaciones: patología superficial, 1 milímetro o menos de profundidad, que es lo que llama uno el Breslow. El moderado, que es 1 a 4 milímetros de profundidad, y la profunda mayor a 4 milímetros. Tanto más profundo está el melanoma, anteriormente se utilizaba una clasificación que probablemente la encuentran en algunos patólogos, se llama índice de Clark, evaluaba la profundidad y evaluaba la extensión. Realmente la extensión sí, muy bonita y todo, pero la profundidad es lo que más marca. ¿Por qué? Porque entre más profundo esté desde la epidermis hacia abajo, encuentra más vasos linfáticos, encuentra más vasos sanguíneos, y por ahí se va el tumor. Entonces, entre más profundo está, ya yo tengo que decir, este tumor probablemente ya se me fue lejos. Y eso lo determinará con la patología. El biólogo molecular da más miedo, pero el biólogo molecular del cáncer da 3 veces más miedo. El mundo es intrincado en ese sentido, y entonces hay que entender unos conceptos muy básicos para entender realmente qué es lo que se está manejando. ¿Ves? La epidemiología del melanoma, esta parte pertenece al concepto de la charla anterior. Lo importante de esto es que rescaten, acá están una epidemiología, esta epidemiología es del CERN, que es el centro que hace la investigación epidemiológica del cáncer de tipo melanoma y de otros tipos de cánceres, junto con el National Cancer Institute de Estados Unidos, y reporta esta estadística. Sé que en 91.270 casos van a ser diagnosticados en promedio hasta finales del 2018. Ahí hay diferentes, los epidemiologías van a variar dependiendo del país, lógicamente, pero lo importante de esto es, de todos los tipos de cánceres que ustedes encuentren, 1% probablemente va a ser un melanoma. El cuento es que de todos los cánceres de piel, el melanoma le va a matar al paciente. Entonces ahí es donde está el cuento de esto. El melanoma es uno de los cánceres más importantes porque la mortalidad es altísima, y como veremos a posteriori, tenía muy pocos tratamientos para ofrecer. Bien, entonces ahí lo que vemos en la diapositiva, tiene dos extremos. Uno, cuando lo diagnosticamos muy tempranamente, ahí viene el cliché de siempre, que conocemos el cáncer es curable cuando se diagnostica a tiempo. Sí, no todas las veces es posible. O cuando tenemos un estadio 4 que lo encontramos avanzado y prácticamente la mortalidad es muy alta. Entonces aquí vemos, cuando lo encontramos confinado al sitio primario, casi que a 5 años, 98.5 de 100 pacientes están vivos todavía.
O sea que diagnóstico temprano a 5 años por lo menos, el pronóstico es favorable. Cuando hay invasión regional, o sea que ya hay lesión y aparte tiene compromiso metastásico de los ganglios, tenemos ya a 5 años 62.9 vivo, el resto se murió por la enfermedad en sí. Ahora, cuando encontramos al paciente que tiene un distante o metastásico, estadio 4 de inicio, a 5 años, póngale casi la firma que menos del 20% de esos pacientes van a estar vivos. El resto se murió, incluso intratratamiento. Entonces, esto, bueno, acá hay unos factores pronósticos. ¿Qué es? Factor pronóstico. Nosotros actualmente estamos manejando más una cosa que se llama factores predictivos. Los factores pronósticos anteriormente le daban a uno un chance. Si usted tiene un paciente con tipo melanoma, tiene probablemente un estadio clínico si le hacemos esto, señor. Y entonces la pregunta es siempre novelera: ¿cuánto me queda de vida, doctor? Pronóstico, bueno, no sabemos, pero hay algunos datos que nos indican que este tipo probablemente después que este cáncer se le vaya, le va a volver, y muy temprano, y se lo va a llevar por delante. El pronóstico es favorable o desfavorable dependiendo de lo que se le haga. Lo que pasa es que el tratamiento iba porque iba, a pesar de que tuviese criterios de pronóstico malo, de no reactividad al tratamiento o de volver precozmente después de haber tenido una reactividad del tratamiento. No había nada más que hacer, era eso, o meterlo paliativo o dejarlo que se muriera la enfermedad en sí. Entonces, el pronóstico te da un chance de decir, sí, probablemente no vaya mal, y cambia el tratamiento, y bueno, lo único que tenemos es esto, yo le doy. O sea, tengo 2 chancecitos, lo meto. Entonces, la profundidad a nivel de invasión es importante porque entre más profundo ya veíamos que alcanza a infiltrar vasos linfáticos y vasos sanguíneos y puede hacer metástasis a distancia. El índice mitótico, que es qué tan rápido se está reproduciendo ese cáncer, eso lo determina patología por la visualización y por el número de células que hay en 1 milímetro cuadrado del campo que evalúa. La lesión cuando tenga ulceración o sangrado, o sea, un melanoma que le hicieron una resección, pero ya el paciente decía, yo tengo una costrica ahí como hace 2 meses que me raco, y el hueco ese y sangra, y esa costrica no se me va nunca. Bueno, es un melanoma que está ulcerado. Cuando le llegan a hacer la biopsia, eso ya de por sí, cuando el paciente te dijo eso, sin reporte de patología todavía, sin saber la profundidad, uno dice, este paciente le va a ir mal, porque muy probablemente ese cáncer ya soltó celulitas que se fueron por los vasos sanguíneos. Ahora, el número de ganglios comprometidos también, porque bueno, ya enfoca el estadio 3, y la metástasis sistémica, que lógicamente enfocan hacia un estadio 4, incluyendo el sitio no visceral. Y la elevación marcada del LDH, como les decía en la charla anterior, lo que significa es, aquí hay células y se están reproduciendo bravamente. Entonces, entre más LDH hay elevado y más criterios de esto tenemos, te vamos sumando 1 más 2 más 3, y a este paciente le va a ir bastante mal. Está profundo, tiene alto índice mitótico, está ulcerado y aparte la LDH la tiene en las nubes. Todavía no tengo metástasis a distancia. Y ese paciente le voy a hacer una resección. Doctor, ¿y usted cree que en 5 años ese cáncer me puede volver a salir? Y tiene criterios altamente riesgosos de que alguna celulita de esta se haya soltado y probablemente en 2 o 3 años veamos que regresó. No es que volvió otro cáncer, no, es que este que estaba acá ya había soltado celulitas y esto empezó a crecer y ahora se ve a los 2 o 3 años. Entonces, esos son criterios que le marcan a uno, puede que le vaya mal o le vaya bien. Bueno, la edad temprana es mejor pronóstico, el sexo femenino, el melanoma localizado en extremidades. Entonces, acá están los porcentajes por estadiaje a 5 años. Como vemos, o sea, lo importante es 95% en estadios tempranos y 10 a 15% a 5 años de mortalidad de virus en estadios tardíos. Bueno, esto ya se lo expliqué anteriormente, eso era lo de la dermoscopía. Estos son diagnósticos diferenciales, lo que le expliqué, lo que estaba haciendo Google con la inteligencia artificial y el estudio de las lesiones, y viene entonces la parte que nos compete. Cuando le reporta el patólogo la patología, cuando le hacen la resección, entonces hay 2 tendencias, ¿no? Una es el índice de Breslow y otra es el índice de Clark, y a veces los patólogos reportan los dos. El índice de Breslow era lo que anteriormente se utilizaba, actualmente se prefiere mucho más los niveles de Clark. Ahora, ¿cuáles son los niveles de Clark para estratificación tumoral? Nivel 1 tiene las células tumorales sobre la membrana basal, está in situ. El nivel 2, el tumor está extendido a la dermis papilar. El 3, el tumor está extendido entre la papilar y la reticular, y ahora vamos a un dibujo de eso. Entre el 4, el tumor está extendido a la dermis reticular, y el 5, que el tumor invade el tejido celular subcutáneo. O sea, lo que está diciendo sencillamente son una clasificación patológica para ver lo de qué tan profundo está, es lo único. Entonces, ¿cuál se utiliza? O el de Breslow o el de Clark. Entonces, el Breslow, el Breslow actualmente de pronto es más aceptado, que dice el nivel de profundidad
va entre 0.75 milímetros o menos, entre 0.76 a 0.5 milímetros, hasta 4 milímetros o más. Entonces, ¿qué se considera? Que de 4 milímetros o más de profundidad hay alto riesgo de que eso ya haya empezado a hacer metástasis a distancia. Entonces, entre más comprometido, o sea, entre más profundidad tenga, el pronóstico para ese paciente va a ser no muy bueno. Acá está la gráfica, entonces ahí vemos, perdón, en el índice de Breslow, acá está el melanoma, va pasando profundidad y va los niveles 1, 2, 3, 4 y prácticamente acá está llegando al celular subcutáneo donde hay un botón de vaso sanguíneo linfático y ahí se va el tumor. Entonces esto se reporta así cuando lo ven en la laminilla y su esto está profundo, el pronóstico es sombrío. Y acá están los niveles de Clark que casi es como una cuestión similar. Hay que evaluar para ver cuál es la preferencia de los patólogos. En realidad cuando uno ve un Breslow, uno habla de patólogos más juveniles y cuando uno ve un Clark, lo que dice uno, bueno, este patólogo no está como el lineamiento nuevo. Entonces acá están, bueno, las profundidades que se correlacionan también con el TNM, que es uno de los criterios del TNM. Acá está la otra también. Bueno, eso después lo ven, les dejo las tablas para que quieran ver bien. Viene la estadificación entonces. La estadificación en inicio puede ser clínica y posteriormente patológica. Entonces uno hace TNM y hace CTNM, clínica el TNM, y posteriormente cuando se procede a hacer cirugía, se sacan ganglios que de pronto TNM, que es alguien que me oriente. ¿Quién quiere? Una clasificación antigua, viejísima. ¿Sabe para qué sirve? Para confundir. No sirve para más nada. Realmente no sirve para nada. Y lamentablemente los oncólogos se han metido en la cabeza y los directores se han metido en la cabeza de que esto tiene que permanecer per secular seculorum y esto ya está cambiando. Ahora, ¿qué se creyó inicialmente? Cuando no existía radioterapia ni quimio ni nada, había cirujanos que empezaron a decir, bueno, sacamos el melanoma y nos vuelve. Y bueno, entonces sácalo y con un borde más amplio y nos vuelve. Y no se mocha el brazo completo entonces. Y volvió. Y bueno, entonces mochemos el brazo con el hombro completo y hacemos un TNM. Eso era lo que había de cirugía, era el concepto anterior de entre más mutilante sea, más lo vamos a curar. Y la cuestión no era que la metástasis y la muerte del paciente se produce por eso. La metástasis, las celulitas pequeñas que van yéndose para sitios distantes, son las que a la postre terminan causando la muerte del paciente. Entonces, quirúrgicamente, eso iba a implicar que ibas a terminar agarrando al paciente y mochándolo por pedacitos. Entonces, eso en mortalidad realmente no ha cambiado mucho. Vino la guerra contra el cáncer, todo lo que le han metido esto, después de la quimio, ¿no? Pero cuando uno evalúa mortalidad global, casi que desde los años 70 para adelante, el pulmón se muere igual de tiempo, el páncreas se muere igual de tiempo, el colon se muere igual de tiempo. O sea que la progresión realmente, viéndolo desde este enfoque, o sea, en resultado nacional, lo único que sirvió de pronto para hablar quizás el mismo idioma y decir, mira, yo estoy investigando con un estadio 1, que es un estadio 1, tantos milímetros hasta aquí, y después de 2 milímetros para adelante un estadio 2 y así. Entonces nos ponemos todos de acuerdo, hacemos la investigación y sabemos que el grupo lo metemos acá. Y cuando hay un cambio sabemos que este estadio en particular se maneja así o este asado. Eso no resulta de mucho. Entonces la T significa el tamaño tumoral, que cambia, no es constante, no cambia dependiendo del tumor. Base mayor, menor, entonces la N es el node, que son los compromisos de los ganglios, y la M es metástasis, que son los compromisos a distancia. Entonces el 1A, aquí les dejo, o sea, eso lo pueden leer, leérselo, es dispendioso, está como que de 1 centímetro a 2, tanto, estadio 1, estadio 2, estadio 3, básicamente lo que es, hasta estadio 3 no tiene ganglio comprometido, y hasta estadio 4 ya se salió los ganglios y se fue lejos. O sea, de ahí unos intermedios, que es el 1A, que es el 1B, que corrió un poquito para aquí, que corrió un poquito para allá. Entonces, si corrió 1,5 centímetros, entonces 1A. Si corrió 1,5 centímetros, pero está para la izquierda, 1A.B. Eso es una locura. A la final, y los oncólogos se terminan aprendiendo eso. Pero este es el TNM, y básicamente sirve para eso. Entonces, estadio 0, el melanoma está in situ, los melanocitos normales están en la epidermis, es un melanoma superficial. Entonces, como no ha comprometido a profundidad, ese cáncer quirúrgicamente tiene alto chance de que si yo le hago una resección, lo saco y dejo un buen borde de tejido normal alrededor, es probable que lo cure. Entonces el estadio 0, que está in situ, con una cirugía, está bien.
y después lo dejo en observación, porque puede que de pronto se me escapó una celulita, pero eso lo veremos a posteriori. La gran mayoría con la cirugía va bien. Entonces este sería el estadio 0. Estadio 1, que es el 1A, el tumor no tiene más de 1 milímetro de profundidad y no está ulcerado, y el 1B, el tumor tiene igual profundidad, pero tiene ulceración y es mayor de 1 milímetro, pero no más de 2 milímetros de profundidad y sin ulceración. Ahí van viendo lo que se va complejando. Igual el estadio 1, también la misma cosa, está localizado, tratamiento, cirugía y observado. Acá está. Estadio 2, 2A, el tumor es mayor de 1 milímetro de profundidad, pero no mayor de 2 milímetros con ulceración, o es mayor de 2 milímetros, pero no más de 4 milímetros con ulceración. Y el 1B, el tumor es igual de profundo con ulceración, o mayor de 4 milímetros sin ulceración. Y el 2C, el tumor es mayor de 4 milímetros con ulceración, pero lo implica que ya está con mayor profundidad y eso va esperando el pronóstico. Y aquí empezamos con el 3. En el tumor 3, el tumor es de cualquier profundidad con o sin ulceración, pero se extendió a uno o más ganglios regionales y ahí la cosa va cambiando. Porque no solamente saca el tumor, sino que los ganglios también están comprometidos y de ahí se puede volver otra vez a hacer una diseminación loco-regional, o sea, volver a salir del mismo sitio o de ahí diseminarse a otro lado. Entonces ya hay que ver no solamente que se hace por la lesión primaria, sino que se hace con los ganglios. El 3A, los ganglios con cáncer pueden ser coalescentes, entonces ya uno siente, entonces yo siempre digo, el melanoma está en el brazo y uno siente en la axila la pelotita, que son 3 o 4 ganglios como un racimo de uva, o en la iglesia. El estadio 3B, el cáncer puede estar entre el primario y los ganglios cercanos, que es lo que llaman metástasis en tránsito. Y el estadio 3C, los tumores son muy pequeños, que pueden encontrarse sobre o debajo de la piel, no estando a más de 2 centímetros del primario, que también son metástasis que van como a mitad de camino entre los ganglios y el otro. Aquí está bueno, la gráfica. Y el estadio 3, los pacientes con ganglios comprometidos clínicamente y sin evidencia de metástasis a distancia deben efectuarse una disección ganglionar completa. Eso es lo que recomienda el NCI 100. Pero bueno, eso después con los años fue cambiando, porque es que hacer una disección ganglionar completa también repercutía en la linfangitis posterior. Entonces, por año, los pacientes sin ganglio linfático comprometido clínicamente se les efectuó un vaciamiento ganglionar. ¿Tienen melanoma? ¿Tienen ganglio por ahí? Si lo puedo sacar, lo saco. Pero eso creaba entonces más problemas y a la postre la mortalidad era exactamente igual. Entonces, convenía hacerlo. Y lo que se demostró es que los pacientes con melanomas entre 1 y 4 milímetros de profundidad, la ventaja de sobrevida de hacer resección y sacar todos los ganglios de la zona realmente no era mayor, o sea, no brindaba ningún beneficio. El único paciente que aparentemente se beneficiaba del vaciamiento ganglionar total es aquel con lesiones entre 1.1 y 2 milímetros de profundidad que son mayores de 60 años. La verdad, no hay explicación clara sobre eso. Algo tendrá